Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Liberal. Como ustedes saben, en este programa nosotros analizamos conceptos, ideas, principios, distintas cuestiones fundamentales para el progreso y la libertad humanas. Y hoy voy a tocar un tema que hace unos días estuvo de moda y se discutió en todos los medios del mundo, y que es la prohibición del gobierno argentino de Javier Milei de utilizar el llamado lenguaje inclusivo en todo lo que sean documentos oficiales, instituciones públicas que son financiadas con los impuestos de todos. ¿Por qué esta es una medida en pro de la libertad? Bueno, el lenguaje inclusivo deriva de ideologías neomarxistas que básicamente a lo que apuntan es a destruir, ¿cierto?, el tejido social y también cultural de lo que se conoce como sociedad occidental o burguesa, y que se funda, entre otras cosas, en la forma en cómo nosotros hablamos. Entonces, el lenguaje inclusivo lo que pretende es decir que el lenguaje que utilizamos del castellano común y corriente desde hace siglos es un lenguaje opresivo, que es un lenguaje que margina a minorías, etcétera, lo cual es completamente falso. Los lingüistas que han estudiado nuestro idioma de la Real Academia de la Lengua Española se ha pronunciado en ese sentido. Es absurdo, no tiene ningún fundamento, y por lo tanto, cuando se habla en lenguaje inclusivo, aunque suene estúpida la manera de hablar y aunque parezca de personas que son ridículas, en el fondo tiene un diagnóstico ideológico, que es que la opresión no es una cuestión solamente que se da desde la coacción estatal, cuando uno tiene un régimen totalitario, autoritario o cuestiones de ese estilo, o un sistema de esclavitud, sino que la opresión estaría inmersa, ¿no?, de manera disfrazada en todas estas estructuras que van desde las categorías del pensamiento hasta los parámetros estéticos, éticos, por supuesto, y ciertamente el lenguaje viene siendo la piedra angular de todo esto. George Orwell, el famoso autor británico, retrató muy bien la esencia del pensamiento totalitario en sus obras 1984, La rebelión en la granja. Y en 1984 él hace énfasis en lo importante que es la distorsión, la manipulación del lenguaje. Él habla de neolengua, y el lenguaje inclusivo sería una neolengua, para corromper la forma en cómo pensamos los seres humanos, de manera de darle un piso al proyecto de poder de quienes pretenden, ¿no?, concentrarlo en sus manos. Entonces, es algo propio de los movimientos de las ideologías totalitarias, como el nazismo, el comunismo. En el caso de Orwell se refería más bien al comunismo, pero en el nazismo exactamente lo mismo. La alteración de los conceptos, la tergiversación de las palabras, incluso inventar neologismos, inventar la neolengua de la que hablaba Orwell, para que no pensemos con claridad, no seamos capaces de distinguir lo que está bien de lo que está mal, y de esa manera las estructuras tradicionales que sostienen la sociedad libre se quedan sin el fundamento sociológico que las sostiene, porque en lugar de verlas como algo positivo, en vista de que se ha corrompido nuestro pensamiento y se ha cargado emocionalmente en contra de ellas, comenzamos a verlas como algo negativo, y se produce todo un sistema de presiones para desmontarlas y para destruirla y establecer ahora sí una sociedad opresiva en nombre de la liberación de los oprimidos, que si ustedes piensan en el comunismo, exactamente lo que consiguió, ¿no? Dictaduras totalitarias genocidas en nombre de liberar a los supuestos proletarios que estaban siendo explotados como si hubieran sido esclavos por parte de los capitalistas. Y hasta el día de hoy uno ve Norcorea o Cuba o Venezuela, y la retórica es que el gobierno es del pueblo, ¿no? Y esa era también la narrativa en la Alemania comunista, en la Unión Soviética, en todos los regímenes comunistas de la historia totalitario. Entonces ellos tergiversan, como digo, utilizan el lenguaje en un sentido completamente inverso al original, y también, como afirma Orwell, destruyen el significado de las palabras de manera de avanzar su causa de poder político. Así que el lenguaje inclusivo es mal llamado inclusivo, y ese concepto inclusivo ya implica en sí mismo un ataque al lenguaje tradicional, porque está suponiendo que el lenguaje tradicional, el castellano que todos hablamos, no es inclusivo, sino que es marginador. Ustedes pueden ver la carga política del concepto inclusivo, que obviamente es un fraude intelectual, es una farsa, y lo que busca es, como digo,
darle ventajas artificiales a grupos de poder que, si tuvieran la posibilidad, establecerían un régimen totalitario absoluto sobre la vida de todos nosotros. Así que un triunfo más en materia de libertad para el gobierno de Milei y también en materia educativa, porque obviamente este lenguaje totalitario, mal llamado inclusivo, es incompatible con la función no solo comunicativa del idioma español, sino con la eficiencia de la comunicación, la función estética, la función básicamente artística del lenguaje y así sucesivamente. Es decir, el Quijote de la Mancha nunca habría podido ser escrito en lenguaje inclusivo, o en el caso del inglés, las obras de Shakespeare, ni nada que valga la pena podría haber sido escrito en lenguaje mal llamado inclusivo. Habría sido un ridículo, habría sido una cosa estúpida que habría hablado del nivel de deterioro intelectual y mental de quienes hubieran escrito algo así, y sin embargo también de sus pretensiones de consolidación del poder total en sus manos. Así que ese ha sido el tema de hoy y nos vemos en un nuevo episodio de Evolución Liberal.